Gracias por esa roca que fue abierta en su costado por nosotros, Señor Jesús. Nosotros merecíamos ser golpeados, Señor Jesús, pero tú llevaste eso por nosotros, Señor. Padre, y eres en esa roca, la cual, Dios, es escondedero contra el turbión fuerte, en la cual nos refugiamos en esta mañana, Señor. Padre, te pido, Dios, que tú en esta mañana, una vez más, Señor, te dignes, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia, a venir y hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Mira, oh Dios, nuestra intención, nuestra disposición de poder estar aquí para poder ser alimentados con tu palabra, Señor. Por eso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego, Dios, que tú nos des tu palabra pura e inadulterada para nuestra edificación y para nuestro bien. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta escuela dominical en esta mañana. Vamos a tomar la escritura en el Antiguo Testamento, en un salmo muy conocido, sin duda alguna el más conocido, que es el Salmo 1. Y de ahí estaremos comenzando en esta mañana nuestra escuela dominical. Estamos hablando del tema bienaventuranzas. Y en esta mañana es la exposición número 3 de este tema, bienaventuranzas. Ya lo tiene. Leemos los primeros 3 versículos. Bienaventurado el varón, y aquí incluye también a la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero examinar esta tercera bienaventuranza que encontramos en el Antiguo Testamento. Es un salmo pues muy conocido, que incluso hasta lo citamos de memoria, y estamos hablando, esta bienaventuranza comienza hablando del hombre que no anduvo en consejo de malos y las otras cosas que dice. Y en esta mañana vamos a examinarlo. Mire, muchas de las bienaventuranzas le dan una bienaventuranza a la persona, bienaventurado él o ella por esto y por esto, y luego la Biblia habla que sobre esa bienaventuranza le viene algo, ¿verdad? Bueno, ya sea regularmente, si es una bienaventuranza, pues tiene que ser algo bueno. Ahora, todos sabemos que el libro de los Salmos pues es el himnario del pueblo judío. Hoy en día ellos lo conservan como su himnario. Aquí es donde ellos entonan sus cantos, sus alabanzas al Señor. Y este himnario del pueblo judío comienza con una bienaventuranza, que es la que acabamos de leer. Ahora, pero esta bienaventuranza no solamente es para el pueblo judío, sino que también nos alcanza a nosotros. Y en esta bienaventuranza habla de 3 cosas que no se hacen para ser bienaventurado. Primero, no anda. Segundo, ni se detiene. Tercero, ni se sienta. ¿A qué me refiero? Mire, la Biblia comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. 1, ¿qué es andar? Es caminar. Segundo, que no estuvo en camino de pecadores. Y tercero, que no se sentó en silla de escarnecedores. Vamos a ver cada una de estas cosas en esta mañana, hasta donde Dios nos permita llegar, para ver esto. Primeramente, que no anduvo en consejo de malos. El consejo, el camino y la silla, con sus correspondientes verbos, que aquí el que no anduvo, el que no estuvo y el que no se sentó, indican las graduaciones de la maldad. O sea, cuando David está escribiendo esto bajo inspiración del Espíritu Santo, haga de cuenta que lo lleva de un nivel más bajo y luego más alto y luego más alto. Siguiendo primeramente el que no anduvo en consejo de malos, o el consejo de malos, mejor dicho, siguiendo los principios. En camino de pecadores, que es cultivando el compañerismo. Y en silla de escarnecedores es conformándose permanentemente a la conducta de los impíos, descritos por los 3 términos, y el último de los cuales expresa una impiedad, digamos así, descarada, por así decirlo. Ahora, es posible aquí ver un proceso en la decadencia del varón que no es bienaventurado, porque el que no anda
no anduvo en consejo de malos, o el que no anda en consejo de malos, el que no está en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Desde luego, esta es la bienaventuranza. Primeramente, vamos a ver lo primero. ¿Cuál es? No anduvo en consejo de malos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto se refiere a que se deja influenciar por el consejo de los malos. Ahora, nosotros, el Señor nos da la opción, nos da libre albedrío de escoger con quién nos hemos de asociar. Y la Biblia aquí nos dice que aquella persona, primeramente, que anda en consejo de malos, es porque se deja influenciar precisamente por los consejos malos que los malos le dan. Ahora, la persona es conocida por los compañeros que escoge. El profeta de Dios nos dice en ¿Por qué no somos una denominación?, predicado el 27 de septiembre del 58, párrafo 121. Si usted se pasa el tiempo con alguien que es un ladrón, usted mismo se convertirá en un ladrón. Mi anciana madre de Kentucky decía: si te acuestas con un perro lleno de pulgas, cuando te levantes tú también vas a tener pulgas. Si usted junta una mala muchacha con un buen muchacho decente, de repente él se volverá tan rebelde como un perrillo. Y dice el profeta, y lo mismo es al reverso. Mire, tan solo esto. Mire cómo es que se puede aplicar el que no anduvo en consejo de malos. Cómo es que aún para poder escoger la compañera o el compañero de la vida, la mujer o el hombre tienen que tener cuidado. ¿Por qué? El profeta nos dice aquí, si usted junta una mala muchacha con un buen muchacho decente, de repente se volverá tan rebelde como un perrillo. Pero también al revés. Si usted junta a un buen muchacho con una mala muchacha, va a suceder lo mismo. Dice el profeta, y es lo mismo al reverso. Usted es conocido por con quienes anda. Sepárese, salid en medio de ellos, dice la Biblia, y apartaos. Correcto. Porque por eso los jóvenes en la escuela, en el trabajo, con el vecindario, deben de saber a quién escogen para que sean sus compañeros. No me refiero en noviazgo, sino tan solamente para tener alguna relación de amistad. Pues el profeta ya nos dice, si uno se acuesta con un perro que está lleno de pulgas, cuando uno se levante, uno va a estar lleno de pulgas. Ahora, esto parece un dicho un poco a ras de tierra, pero eso es lo que el profeta dijo y es la verdad. Mire, la Biblia nos muestra un ejemplo muy sobresaliente. Y ese ejemplo es el ejemplo de Samson. El profeta de Dios dice que Samson era un hombre desobediente a sus padres. Y eso es un mal síntoma. Porque a veces los muchachos, como están jóvenes y pueden manejar un celular, pueden tener cuentas de lo que sea, piensan que saben mejor que los padres, y eso no es, que saben más que los padres, y eso nunca va a ser verdad. ¿Por qué? Ellos tendrán la experiencia, pero ellos tendrán el conocimiento, pero nosotros como padres tenemos la experiencia que ellos no tienen. Samson, dijo el profeta, que sus padres ya le habían advertido. Oye, el profeta dice, la compara con Jezabel. Dice que él le había dicho, oye, no tenga nada que ver con esa Jezabel, o sea, con Dalila. Pero el hombre se obcecó y dijo, la voy a cortejar de todas maneras. Y bueno, en esta mañana desde luego no es la historia de Samson, pero uno ya sabe cuál fue el desenlace. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que dice el profeta que sus padres le aconsejaron. Esa no es la clase correcta de compañera, no te conviene. Así como los padres seguramente les aconsejan a sus hijos o a sus hijas. Ahora, yo creo que el criterio de uno para aconsejar, decir no te conviene porque es pobre, porque no tiene educación, etcétera, yo creo que ese tipo de argumentos no son válidos. Porque al final de cuentas le puede suceder como la segunda pareja que casó el profeta. Vivían en un palacio y se estaban lanzando zapatos el uno al otro cuando llegó el hermano Branham.
Pero más bien, si el muchacho no tiene un testimonio de un cristiano, mucho menos si es un pagano, ahí enciéndale la luz roja, ¿no? ¿Sabes qué? Esa muchacha o ese joven no te conviene y lo siento mucho, esto es no negociable, pero te apartas o te apartas. Eso fue lo que le pasó a Sansón. El profeta predica el sermón ¿A dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Predicado el 2 de julio del 59, párrafo 6, dice: Sansón se metió en mala compañía. Y siempre pueden recordar que cuando están en mala compañía están fuera de la voluntad del Señor. Por eso yo no entiendo cómo alguien, en vez de preferir el compañerismo de los creyentes, va a buscar otro compañerismo allá afuera. Usted dice, ay, pero son personas muy buenas. Yo no estoy diciendo que sean malas personas, pero estamos hablando de aquel que no anduvo en consejo de pecadores, en consejo de malos. Y ahorita voy a llegar a eso. Dice el profeta: y siempre pueden recordar que cuando están en mala compañía están fuera de la voluntad del Señor. Mi anciana madre sureña solía decirme: si te acuestas con un perro que tiene pulgas, te levantarás con pulgas. Esa es una expresión bastante grosera, pero tiene mucho sentido común y cotidiano. Simplemente no pueden asociarse con las cosas del mundo y esperar permanecer espiritual y humilde ante el Señor. A ustedes se les conoce por su compañía. Hay un viejo dicho: dime con quién andas, te diré quién eres. Ahora, ¿por qué? Mire, porque rara vez una persona sin el conocimiento de Dios va a dar un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado, hermano. Hay cosas que hoy en día no son malas, que hace 20 años, 30, 40, 50 sí lo eran. Y la gente, como vive de acuerdo a lo que lee, lo que escucha, lo que ve, entonces el pensamiento y la mentalidad de la gente ha cambiado. Sin embargo, la palabra de Dios permanece igual. Ella no ha cambiado, ni se ha diluido, ni se ha adelgazado. El mensaje es lo mismo. Por eso, cuando una persona va a buscar un consejo, bueno, tiene que saber, ahora sí que como dicen por ahí, a qué árbol se arrima. ¿Por qué? Porque a veces están buscando el consejo del vecino, de la vecina, del compañero de trabajo, del compañero de escuela. Y muchas veces esos consejos son para mal, no son para bien. Incluso de aquellos que profesan cristianismo, uno debe filtrar su consejo a través de la Biblia y a través del mensaje. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este es nuestro absoluto. Ahora, para poder aceptar el consejo, ese consejo debe de ser sometido a la prueba de la palabra. Si pasa el filtro de la palabra, el filtro del hombre que piensa, si pasa el filtro del mensaje, entonces uno lo puede tomar. Si no lo pasa, usted no está obligado, es más, ni siquiera debería de pedir un consejo a quien no debe pedirlo. Por eso es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, aquel que no se dejó influenciar por aquellos malos consejos. Hay gente que a lo mejor de buena fe los da, aún siendo un consejo equivocado, pero hay gente que también los da de mala fe, tan solo para perjudicar a la persona. Y una vez que él ha perjudicado, se mete debajo de la mesa. Por eso en ese sentido, uno tiene que saber lo que escucha y de quién lo escucha. Porque le digo, a estas alturas de la vida, no todos están capacitados para aconsejar. Porque cada quien lo va a aconsejar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus intereses o a sus pretensiones. Pero la palabra de Dios siempre va a ser la verdad. El consejo de la palabra de Dios siempre será el consejo correcto. Por eso esto es parte de la bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que si alguien le va a aconsejar, no porque sea su amigo, no porque sea su compadre, la persona tiene que filtrar eso que escucha a ver si cuadra con la palabra de Dios. Ahora, segundo, bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Esto de camino de pecadores se refiere a participar con los pecadores.
Aunque estos pecadores, en este sentido estricto de la palabra, no parezcan muy malos, mire, ¿qué es un pecador? El profeta de Dios nos dijo que la palabra pecado es errar el blanco. Cuando una persona está disparando y le va a disparar a un blanco y de pronto, por aunque sea 2 centímetros, 5, 10, 15, no sé, falla, eso es pecado. Y en el griego de ahí se deriva esa palabra. Un pecador es uno que hierra en el blanco, que hierra el blanco. Ahora, aunque no parezcan, o los pecadores no parezcan muy malos, ya que es alguien que hierra el blanco, es mucho menos malo que impío. ¿Qué es la palabra impío? El que es prisionero de sus malos deseos. Y el no bienaventurado, o sea, la persona que no es bienaventurada, de acuerdo a esta escritura, es la que colabora con sus proyectos, con sus planes. Pero no solamente eso, sino que también participa con sus hechos. Ahora, esto tiene que ver con el estilo de vida o con el modo de vivir de acuerdo a los valores que la persona tiene. Por eso, mire, la Biblia previene de eso. En Proverbios 1:10, el proverbista nos habla a nosotros como si fuéramos sus hijos y nos dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pero escuche, a veces el enemigo no va a venir como con un gran bate de béisbol y darle el golpe a la persona. A veces es de una manera muy sutil. Por eso se requiere que la persona tenga algo que solamente Dios puede dar, y es discernimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas personas tienen un discernimiento natural, pero nosotros requerimos el discernimiento que el Espíritu Santo da. Por eso dice el proverbista: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima, o sea, en abismo. Hallaremos riquezas de toda suerte, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre. Hoy en día aquí en México está probado que todos los que se involucran en la delincuencia organizada, en el narcotráfico, robo, violencia, secuestro, etcétera, son jóvenes que oscilan entre los 20 y 25 años. Uno dice: bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque esos jóvenes, para desgracia de ellos, les hizo falta el consejo a temprana edad en sus hogares, que les dijera: no te involucres en eso. Ahora, nosotros desde luego no podemos salvar al mundo. No podemos componer la situación descompuesta del mundo. Pero lo que sí podemos hacer es al menos atender lo que dice esta porción de la palabra. Si los pecadores, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar para que tú no andes andes en camino de pecadores, si ellos te quieren engañar, no consientas. Bueno, una cosa va ligada de la otra. Si una persona anda en malas compañías, no debemos sorprendernos ni quedarnos con los ojos desorbitados que después esas mismas malas compañías induzcan a la persona al mal. Y la persona no va a oponer ninguna resistencia. Por eso la palabra de Dios nos dice: si los pecadores, hijo mío, te quieren inducir, te quieren engañar, no consientas. ¿Qué es consentir? No estés de acuerdo. Y para comenzar, una persona nunca debería de estar involucrada en ese tipo de compañías que son malas compañías. Inclusive si dentro de la iglesia alguien lo quiere inducir al mal, lo quiere engañar, la persona tiene el libre albedrío de decir la palabra no. Punto. Ahora, quizá el creyente no se asocie con ellos para delinquir,
pero sí puede asociarse para cometer pecado. ¿Usted sabe cuántas veces los niños desde secundaria se les induce a que se droguen, a que fumen, a que tengan relaciones sexuales? Usted dice en la secundaria, claro, eso es asunto de todos los días aquí en México. Yo no estoy descubriendo nada. Y eso no quiere decir que los jóvenes que profesan creer el mensaje y que van a la escuela estén exentos de eso. Del que alguna amiguita, entre comillas, algún amiguito, entre comillas, los quiere inducir al mal. Pero por eso está el consejo de la palabra. Si te quieren inducir al mal, no estés de acuerdo, no estás obligado. Tercero, David está hablando del que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué es sentarse en silla de escarnecedores? Pues es el que se identifica tanto con los que no son cristianos. Bueno, es que esto tiene sus aristas y no quiere decir que no son cristianos porque lo quiero traer más cerca. Se identifica tanto con los que, voy a decirlo así, que no han tenido una experiencia con el Señor, que aún se burlan de lo que es bueno. Mire, nosotros entendemos que el profeta de Dios, la mayoría de la gente que iba a sus reuniones, bueno, era gente, muchos de ellos no eran salvos y fueron salvos. Pero otra parte de su audiencia eran personas que ya profesaban cristianismo. Y al estar ellos sentados en la audiencia y comenzaban a escuchar a Elías, a un hombre con el espíritu de Elías en el predicar, la gente se indignaba. Como hemos dicho, había mujeres que descaradamente en medio de la audiencia se levantaban como resorte y se salían pateando el piso. Dice el hermano Green que él en una ocasión en Tucson le tocó ver a una persona que iba manoteando a la mujer. Ahora, ¿qué había dicho el profeta? Bueno, yo entiendo que el mensaje era, ahora sí, como dijo el profeta, lo predicó para todos como si fuera para todos, pero no era para todos. Cuando él habla del casamiento y divorcio, él habla de lo baja, que es una perra, pero dijo, yo no me estoy refiriendo a ustedes, hermanas cristianas. Pero quien estaba en esa condición, pues se daba por aludido o por aludida, eso es natural. Así como cuando yo predico con cualquier otro predica, alguien que está en alguna condición y se dice algo del púlpito, la persona será por aludido o aludida, aun cuando no sea la intención del predicador estarle recetando un sermón de aquí a pum, aquella, pum, como estar disparando con un rifle con mira, con hilos cruzados. Al menos yo no soy culpable de eso. Si la palabra de Dios dice algo que a usted le pega, bueno, asúmalo en ese sentido y no digan, es que el predicador y el predicador y el predicador ya la trae contra mí. Nadie la trae contra mí o no debería traerla contra usted. Ahora, cuando la persona se siente en silla de escarnecedores, también entendemos cuando toma partido o lado del mundo contra los principios cristianos. Aún dentro de la iglesia hoy en día existen los que se burlan de lo sobrenatural y de las convicciones basadas en la revelación de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han visto una persona que profesa cristianismo en alguna denominación, que trae su Biblia bajo el brazo y que en esta mañana está sentada en alguna banca de la iglesia? Y cuando se le dice, oiga señora, pero es que usted no se debe pintar. ¿Por qué? Porque la Biblia, no, que la Biblia, imagínense. No se debe poner ropa de hombre. ¿Por qué? Porque no, que la Biblia. Entonces, bueno, allí el asunto es contradictorio. ¿Por qué? Porque la persona está escupiendo la misma Biblia que reclama creer. Uno dice algo del mensaje, el profeta dijo, no, hermanos, entonces yo creo que no deberíamos de escupir el mismo mensaje que reclamamos creer. El profeta dice en el evangelismo en el tiempo del fin, predicado el 3 de junio del 62, párrafo 175. Jesús, o mejor dicho en los salmos, David dijo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de malos de esa manera. ¿Ven?
No estén ustedes en el camino de los malos de esa manera, ni se sienten en la silla de escarnecedores, burlándose de los que sí están bien. Quizá la persona no se burle descaradamente para decir, no, es que tú eres un santurrón, no, es que tú quieres ser, te haces la muy religiosita. Y el problema es que esto está dentro de las filas del mensaje. Si un hombre o una mujer están tratando de vivir bien de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pues no lo critique. Si usted no puede vivir de esa manera, pues al menos pídale a Dios que le ayude. Pero diga, no, es que es un santurrón, es que es esto, es que aquello, que es lo otro. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Ni se sientan en silla de escarnecedores, burlándose de los que sí están bien y parados allí diciendo que fue una apariencia de piedad. No, es que solamente es hipócrita, solamente está aparentando. Bueno, ¿usted cómo sabe? Realmente el que sabe es Dios. No, nunca debe juzgar a las personas por las apariencias, porque uno se equivoca. Eso es verdad. El profeta nos remitió al tiempo de Jesús. Si había alguien que las apariencias eran pulcros, eran los fariseos, aquellos escribas. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón. Él conocía más allá del traje, de la túnica, de la corbata, de lo que sea. Él dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, para comenzar. Por eso dice el profeta, sino que en la ley de Jehová está su delicia, él la ama cumplir. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sucederá exactamente, esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Tomo lo último. El profeta, mire, él mismo se puso como un ejemplo de esto. Voy a leer la última cita en el sermón Vida Eterna y cómo recibirla, predicado el 31 de diciembre del 54, párrafo 147 al 151. Y había un grupito pentecostal que había venido de Louisville y yo nunca creí que esa gente danzara de la manera que lo hacían. Y había una damita que subió aquí a tocar el piano y ellos iban a tocar un especial y golpear en una tabla de lavar con unos dedales y algunos golpeaban sobre una lata de metal. Yo criticaba mucho eso y pensé, ¿qué será lo que va a pasar? Y la mujer subió a tocar el especial, comenzó a tocar y la otra dama comenzó a golpear en la tabla de lavar y esta jovencita de cabello rubio saltó de aquí al piso y comenzó a danzar en el espíritu. Y yo sentado en la silla de escarnecedor. Él estaba aquí atrás. Usted sabe, cuando algo raro acontece en la iglesia, bueno, la gente lo primero que ve es cuál es la reacción que va a tener el pastor. Imagínese usted, las mujercitas ahí tocando su especial, así tocando, con el profeta dice, con esos dedales en aquella tabla de lavadero, de madera, etcétera, y en aquel bote, todo lo que estaban haciendo. Recuerde, ¿sabe usted que en el tabernáculo Branham ellos originalmente ni siquiera palmeaban las manos? Bueno, para comenzar se llamaba Tabernáculo Pentecostal. Hasta el año de haber sido 1945. Mire, yo tengo infinidad de recortes de periódicos, de eventos que se hacían en el Tabernáculo Branham de aquella época. Y desde el primero que tengo, de 1932 hasta más o menos 1945, se sigue llamando Tabernáculo Pentecostal. Después de ahí le cambian el nombre a Tabernáculo Branham. Y eso el profeta dice, fueron los síndicos los que le cambiaron el nombre. Pero bueno, ellos venían de un antecedente bautista, así que su adoración era muy solemne al Señor, etcétera. Y imagínese usted, piense ahora en una iglesia bautista, porque también hay de bautistas a bautistas, pero una iglesia bautista de aquellos que son, ¿cómo le llaman? Tienen un nombre, que son como conservadores, digámoslo así. Ellos, que alguien de pronto comience a danzar en el espíritu, para la gente era un escándalo. Eso es lo que sucedió en el Tabernáculo Branham. Y la gente de pronto se le crispan los cabellos y está viendo a Billy Branham a ver qué es lo que va a hacer él. Va a decir, hey hermanas, guarden su paz, pónganse en orden o a ver qué. Pero mire, y fíjese, el profeta él mismo lo dice, yo no estoy diciendo, él lo dice de sí mismo. Y yo sentado en la silla del escarnecedor, dije, vaya, ¿quién viera eso? Y yo le había estado diciendo eso a mi iglesia, así que todos estaban preguntándose qué es lo que iba a hacer yo al respecto. Me mantuve mirándole y pensé, mírenme eso, ¿qué cosa es esta? Convirtiendo mi iglesia en una taberna. Y yo estaba sentado allí no conociendo otra cosa. Yo no decía nada, pero en mi corazón estaba pensando eso. Así que la observé a ella allí mientras danzaba y de repente dije, espera un momento. Pues él se dijo a sí mismo,
Me pregunto si la dama tiene alguna escritura para eso. Y empecé a meditar en las escrituras. Dije, ¿en qué parte de la Biblia fue ordenado alguna vez el danzar? Eso es correcto. Y pensé, ¿qué los hizo danzar? Vi que los hijos de Israel, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, María miró hacia atrás, vio a todos esos capataces ahogados, tomó el pandero y comenzó a danzar y a tocar al pandero. Corrió por las orillas danzando y las hijas de Israel la siguieron danzando y pensé, eso es victoria. Vi a David cuando a su amada sentada allá arriba, abanicándose, mirando a su noviecito tan simpático, David parado allí, y aquí venía el arca por la colina de la cual el hermano Graham habló hace un momento. Cuando David la vio venir, él danzó dando vueltas y vueltas y vueltas. Ella dijo, pues me das vergüenza. Él dijo, si no te gusta esto, mira esto. Y él empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas nuevamente. ¿Saben qué? Dios miró desde el cielo y dijo, David, tú eres un hombre conforme a mi propio corazón. Eso es correcto. Y yo pensé, ¿saben? Solo hay algo que pasa conmigo, quizá no tengo suficiente victoria. Y me senté allí e hice que mi pie metodista comenzara a moverse, o sea, de esta manera. Y cuando me di cuenta, Dios es mi juez, antes que yo supiera que ¿qué estaba haciendo? Yo estaba aquí en el piso danzando y dando vueltas con esa muchacha, eso es correcto. Entonces dije, Dios, quítame de la silla del escarnecedor. Permíteme mirar cualquier cosa con sensatez antes de volver a juzgar. Amén. Dios hace cosas peculiares. Hermano, entonces, esas son las primeras cosas a las cuales el Señor le da una bienaventuranza. Póngase de pie. Primeramente, al varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Padre, te agradezco en esta mañana, Señor Dios, porque tú nos has permitido estudiar estas cositas de tu palabra, Señor. Padre, tu palabra siempre tiene la razón y siempre es verdad, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios, que en esta mañana, Señor Jesús, esto que hemos escuchado, Señor, caiga a nuestros corazones y que nos ayude, Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos, Señor Dios, a ser bienaventurados al no hacer estas tres cosas, Señor Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.